hacemos una invitación a nuestros queridos conferencistas para que suban al estrado, ocupen sus posiciones, que daremos inicio a la atención de las preguntas a través de esta mesa redonda. Y pues voy a proceder, haremos una pregunta para cada uno de ustedes y desde luego tienen la oportunidad, si alguno quisiera pues complementar la respuesta que se ha dicho previamente. Iniciamos con nuestro querido Carlos Campetti, ¿sí? Y la pregunta dice así: hay personas que dicen que no necesitan dormir la cantidad de horas recomendadas por la ciencia para sentir un estado de descanso o renovación. El señor Carlos Campetti menciona que al dormir el espíritu se desprende del cuerpo mientras que éste descansa. ¿Qué sucede con estas personas que no necesitan como otros este desprendimiento o descanso del espíritu? Yo seguro que no soy una de ellas. No, me fulminaría completamente. Un momento y les paso el micrófono. Adelante, y lo comparten, por favor. Gracias. Saludos fraternales a todos. Creo que esta pregunta es más de la área médica que porque es una cuestión de examinar, ¿no? La cuestión de salud física. Cuando yo he leído esto no hace mucho tiempo, de que el cuerpo necesitaba que el espíritu se alejara de él para que se recompusiera en sus energías anímicas, esto me espantó un poquito, ¿no? Pero sabemos que Chico Xavier dormia 4 horas por noite, Divaldo Franco dormia 4 horas por noite, e também foi incluso alertado sobre isto Kardec, del riesgo que estava correndo, porque dormia muito pouco, trabalhava muitíssimo, que se ele não descansara suficiente, e foi o Dr. Demer quem lhe chamou a atenção para isto, que se ele não dormiera, não descansara suficiente, poderia vir a desencarnar antes del tiempo, ¿no es? Entonces, hay ahí, de hecho, una componente de necesidad de la organización física, es lo que sabemos, pero también debe variar de persona para persona, ¿no? La ciencia dice que en media que se debe de dormir 6 horas, pero para mi mujer hay que ser 8, ¿no? Y ella se levanta y está muy bien, ¿no? Eventualmente puede dormir menos. Ahora, a veces, a depender de cómo está, yo duermo 4, 6 horas, não, normalmente 6, me sinto bem. Pero vai chegando um momentito que está cansado. Cada um, creio que deve de medir o suyo, não? Ou consultar com seu médico para saber o que é mais seguro. Agora, o que hemos aprendido aqui, de hecho, se o espírito necessita desprender-se do corpo para estar no mundo espiritual, em contato com os demais espíritos durante o sonho, o corpo também necessita que o espírito se aleje, porque o espírito esclaviza o corpo e demanda energias dele todo o tempo, mientras está ligado a ele. Muchas gracias. La doctora María de la Gracia Dender. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes naturales y las leyes morales? Las leyes naturales, que abarcan toda la naturaleza. Las leyes morales, que tienen que ver con el crecimiento del espíritu. A lo sencillo. Eso es. Ahora, quisiera complementar algo como médico del asunto de las horas de sueño. Cuando nosotros aprendimos en la Facultad de Medicina que tenemos algunos, la gran mayoría, el bebé recién nacido necesita 20, 22 horas para dormir. El infante necesita 10 horas. El niño necesita de 8 horas. El adulto necesita de 8 a 6 horas. El anciano necesita 5 horas, es decir, para recomponerse, ¿no? Y hay unos especiales que tú acabas de mencionar, algunos incluso de acá, que a veces con 4 horas, 4 y media, nos recomponemos, ¿ves? Pero no quiere decir que no sería ideal que durmieras un poquito más para dar descanso al cuerpo físico. Pero los mediums
Esto tenemos una característica que parece que los amigos espirituales les encanta hablar con nosotros en las horas de la noche. Parece mentira. Y entonces algunos en las noches estamos como más vibrantes para recibir, aunque puede estar mediunizado todos los días, todo el día, ¿no? Pero es necesario dar descanso al cuerpo y por lo menos entender que el anciano, cuyos órganos y cuyo proceso de envejecimiento es mayor, necesita menos horas para recomponerse por el proceso mismo del envejecimiento. Y entonces llega un paciente y trae su mamá o su papá y dice, mi papá padece insomnio, mi mamá también. Y tú le preguntas, ¿a qué hora se acuesta? A las 7. Y a la 1 ya está despierto. Es que ya durmió lo que necesitaba. Entonces tiene que ponerse anciano para que duerma un poquito más tarde, para que por lo menos inaugure bien la noche y a las 5 ya te despierto, ¿ves? Muchísimas gracias. Para José Ángel Cueto, ¿de qué manera la invitación de Jesús a tomar tu cruz se conecta con el karma? Bueno, cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la doctrina espírita, primero que todo aprendemos a diferenciar ciertos términos y en la doctrina espírita utilizamos más el término ley de causa y efecto, no utilizamos tanto la expresión kármica para alejarnos un poco de esa posición un poco absolutista que plantea el karma de que lo que se hace se tiene que pagar en la justa medida y de manera rígida. Pero indistintamente del término que utilicemos, que hablemos de causa y efecto, hablemos de karma, indistintamente de la terminología, encaja perfectamente con las palabras del Maestro Jesús cuando dice cargar tu cruz, porque al final todas las situaciones difíciles, todas las adversidades que nosotros vivimos, obedecen a todo ese bagaje espiritual que traemos de otras encarnaciones. Cargar la cruz es reconocer que lo que estamos viviendo en cierta forma es producto de lo que nosotros mismos hemos construido. Estamos cargando, sobrellevando un peso que nosotros mismos agregamos a nuestros hombros. No es una cruz que se nos ha impuesto, porque dentro de la visión convencional se cree que cargar la cruz es que Dios nos puso una cruz o que Jesús nos puso una cruz pesada para que la carguemos. No, es una cruz que nosotros mismos hemos construido y que con la ayuda de Jesús, como guía y modelo de la humanidad, con la ayuda de Dios, que es el creador de todo lo existente, nosotros podemos cargar y superar. Entonces, en una, digamos, en una síntesis, en una conclusión, la ley de causa y efecto o el karma encajan perfectamente con la cruz porque entendemos que esas cruces que vivimos son el producto de las experiencias que hemos tenido a través de las diferentes encarnaciones, incluyendo la presente. Porque hay cruces que nosotros mismos nos buscamos en el presente, no todo es del pasado, pero en cualquier caso obedece a la ley de causa y efecto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, José Ángel. Realmente muy bonita explicación al respecto. Yo solamente agregar algo, ¿verdad? Comúnmente algunos mensajes hermosos que hemos tenido de nuestros guías espirituales, estaba recordando uno donde nos decían, miren, ustedes nos decían, son más las pruebas voluntarias que traen, que hacen aquí, que las que traen desde el mundo espiritual. Porque a veces tendemos a decir, no, es que traía programado ese problema, ¿verdad? No, muchas veces son más los problemas que nos metemos aquí como estar reencarnados que los que traemos. En ese sentido, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso insistimos y decimos, ¿verdad? No queremos meternos a problemas. Pongámonos a pensar, ¿qué haría el Maestro Jesús? En las decisiones normales de nuestra vida. En la decisión de nuestro hogar, en la decisión de sacar un financiamiento, en la decisión de ir a estudiar a un lado, de comprarnos algo. Siempre preguntemos nosotros, ¿qué haría el Maestro Jesús?
En ese sentido, también se vincula, como hablaba el hermano José Ángel, en que si tenemos que sufrir, aprendamos a sufrir bien, porque también podemos sufrirlo, pero de mala forma, ¿verdad? Y un elemento importante que tenemos que saber, que cuando nosotros sufrimos mal las pruebas, que ya sean las expiaciones o ya sean pruebas voluntarias, es como que vamos a tener que volver a realizarlas. Por eso la invitación del espiritismo es, aprendamos a sufrir bien. No es la invitación de decir, qué rico es sufrir, va, nada que ver, va, sino que aprendamos a sufrir bien. Si tenemos que sufrirlo, fortaleza a Dios para pasarla, y si no tenemos que sufrirlo, pues no me meto a ese problema. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Por eso dicen, ¿no?, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es voluntario, ¿no? Muy bien. Justo para usted, Aarón, solo los espíritus que hayan logrado equiparar su desarrollo moral e intelectual serán los que encarnen en el futuro la tierra como mundo de regeneración. Por favor, vuelvo a repetir. Es que yo creía que era para Carlos. Por favor. Los espíritus que hayan logrado equiparar su desarrollo moral e intelectual serán los que encarnen en el futuro la tierra como mundo de regeneración. No, definitivamente, ¿verdad? Imagínense usted, y gracias por darme la chepe. Me dijo que Edito, no. Imagínense usted, bueno, a veces uno quiere hablar bastante, cuando leemos esa literatura hermosa, y ya les voy a mencionar un tema que van a tener que ir a leer. ¿Por qué vino la pandemia? ¿Verdad? Que ya lo menciona el hermano Divaldo en un libro que ustedes me van a decir. Y son preparativos realmente dentro de esas leyes divinas para preparar este mundo tierra, donde espíritus van a tener que salir para pasar la prueba en otros espacios similares a la tierra, porque este va a subir de categoría. Pero ¿creen ustedes que será posible que se equipare la moral con la intelectualidad? ¿O que superemos la moral? Va a llegar un día, pero realmente los mundos tendrán, o nosotros tendremos que trabajar mucho, ¿verdad? En ese sentido, no es así. Tenemos que trabajar mucho, que Dios nos permita venir a este mundo más bien, a seguir trabajando. Que Dios nos permita venir al lado de nuestras familias, pero déjenme decirles, hasta eso se gana. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Trabajando desde este momento. ¿Queremos tener la dicha de contar nuevamente con nuestros seres queridos? Bueno, trabajémoslo. Pero no por el hecho de que estamos en ese proceso, es que se nos va, porque si no, la tierra queda desolada, creo, ¿verdad? Si le ponen la condición de que todos sean equiparados totalmente. Muchas gracias. Solo rapidamente, como ha sido explicado, a questão não é a equiparação, somos individualidades, nós seremos sempre diferentes, e aunque estemos em um mundo de regeneração, cada um com suas condições não adquiridas por el esforço próprio. Pero, vou dar um exemplo gráfico que é utilizado por el presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri. Em um mundo como nós estamos agora, toda a gente aqui sabe tocar tambor. Pero quando cheguemos à plenitud de la regeneração, os que quedarão tendrão que saber tocar tambor e violino. Os que não aprendam a tocar violino estarão sintonizados solamente com os que tocam tambor. Não será porque Deus les vai castigar. Eles irão donde eles têm afinidade a seguir tocando tambor. Agora, os que já sepam tocar tambor e violino seguirão aqui em el planeta. Este é um exemplo para entender, não? Estamos neste momento, e é muito importante entender este processo. Quando os espíritos informaram a Allan Kardec e a del espírito Barreto que o espiritismo surgiu em um período em que, cerca de 100 anos antes,
la tierra había adentrado el periodo de transición, de expiación y pruebas para regeneración. Así que nosotros tuvimos la codificación ya en la transición. Quando o Evangelho descreve um planeta de expiação e provas, e nós nos apegamos a esta ideia de que a Terra é um planeta de expiação e provas, agora já se hace um pouco mais complicado isto. Porque depois de um retraso de cerca de 100 anos, porque Kardec previu que a regeneração começaria em los albores do século XX, e só está ocorrendo em los albores do século XXI. Entonces, e há muita gente que está resistindo, mesmo os espíritas, que não cambiou nada, que não cambiou nada. Kardec mesmo examina a situação. Se examinamos solamente nossa generação, não vemos cambio. Pero se nós miramos desde mais atrás, vamos ver e quanto ha cambiado a humanidade para melhor. Hoje eu tenho uma convicção: a maior parte da população da Terra quer o bem. Desea el bien, solo que no sabe cómo hacerlo. Papel del espiritismo de auxiliar la humanidad para adentrar la regeneración, es justamente enseñar a la gente cómo hacer el bien. Muy bien. Claro. Aprendí de una criatura de 6 años. Yo aprendí lo que voy a decir de una criatura de 6 años de edad. Cuando hacía el evangelio en el hogar, esto con mis 2 hijas, mi hija menor de 6 años, yo hablaba de los matrimonios, porque ella estaba muy triste, porque una colega, los papás estaban peleando mucho, se iban a separar. Entonces yo empecé a filosofar con los deditos de la mano para que fuera más fácil que ella entendiera. Yo digo, mire, este matrimonio va a ser un cielo. Esto de aquí van a discrepar muy poquito, es decir, se van a entender mejor. Aquí ya empieza el problema. Pero cuando llega aquí, esto es dificilísimo, porque este es chiquitito, la comprensión de las cosas divinas, y ese es alto. Entonces mi hija chiquita me miró así y dice, no mamá, ellos se pueden entender muy bien. Yo digo, yo sé que tus ojos también, tú estás viendo el tamaño, ya sea este con este o este con este, el matrimonio va a ser difícil. Ella me dijo, no señora, así mismo. Y yo quedé de espectadora viendo lo que ella me iba a decir. Yo digo, entonces explícame cómo tú ves que eso va a ser fácil. Ella dijo, mira, ve. Y cuando ella me hizo ese gesto, ella me enseñó el proceso por el cual Dios no expurga sus criaturas del mundo, que es lo que él acaba de decir de una forma poética y linda, como nuestro querido Gudinho dice. El que sigue tocando tambor, va a tocar tambor. El que já cresceu mais vai tocar violino. Agora, qual é o problema del outro que vai necessitar tocar violino em massa, não? E é necessário que ascienda. Pero Deus ajuda a suas criaturas a través de outras criaturas. E é assim que nós vamos crescendo. E com esta experiência eu aprendi muito. Suponia que eu estava ensinando e ela me ensinou que é possível. Tão fácil, mamãe, mira, ve. E eu vi que é certo, não? Quien tiene más se agacha y ayuda al que tiene menos. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta al público, ¿sí? ¿Les parece? Y se despiertan. Y les compartimos el micrófono. ¿Sí? Bueno, estén pendientes para ver si nos animamos y lanzamos una pregunta a ustedes. Nuevamente, Carlos Campetti. Después del despertar de la conciencia, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Para mí esa. Para usted. Después del despertar de la conciencia es la charla que vamos a hacer dentro de un ratico. Sí. Es el hombre espiritualizado, ¿cierto? Sí, no vamos a hacer spoiler. Muy bien. Tal cual. Conseguiste, ¿no? Que la gente esté despierta porque Sí, tiene ahí. sí. Bueno, María de la Gracia de Ender. ¿Hay algún tiempo para que la meditación tenga un efecto en nuestro campo magnético? Esto depende de cada cual, porque nosotros somos vibración. Una persona que ya está vibrando alto, ella conecta mucho más rápido de otra que esté vibrando en una vibración más baja. ¿Me explico bien? Entonces no podemos poner
científicamente que fulano conecta en 1 segundo, y el otro en 3 segundos, y el otro en 4 segundos, y el otro pasa 5 minutos y no pasó nada. Eso depende de la evolución de cada cual. Nosotros somos almas que vibramos. Cada vez que nosotros pensamos el bien, cada vez que nosotros actuamos en el bien y cada vez que nos salimos del riel de lo que tenemos que hacer, la vibración va ampliando. Voy a poner un pequeño ejemplo y no voy a tomar tiempo, pero ¿por qué es que un obsesor nos agarra? Porque las vibraciones se encuentran. Si tú subes tu vibración, tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar, él no te alcanza. Así también para la meditación, porque cuando hacemos meditación, hacemos silencio íntimo para escuchar el estado alfa de los espíritus mejores que nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay gente que conecta con el estado alfa en 1 segundo, muy rápidamente. Y hay gente que toma su tiempo porque todavía no domina la cantidad de pensamientos que están entrando en su casa mental. Así que tú estés en un santuario como, que me gustó mucho de lo que mencionaste, que el Señor ni era espírita ni nada, pero tenía su cuarto, su alfombra y el ambiente, cómo vibraba, porque Él cultivaba esto para aumentar su vibración para la meditación, que es la unión de uno con los espíritus mejores que uno, para que entonces podamos escuchar las inspiraciones que van a llegar o las intuiciones que van a llegar para ayudarnos a sobrellevar las pruebas necesarias. Lleven de aquí esa idea, que cruz no es una cosa que pesa por nuestras espaldas. Cruz es una beca de crecimiento espiritual para ver en esta encarnación, como si fuera una novela, cómo te vas bien o te llevas bien con aquellos con el cual disentiste en otro tiempo. Muy bien. José Ángel, el Maestro Jesús fue creado sencillo e ignorante. ¿Por qué se dice que su progreso fue lineal? Su progreso fue lineal. En línea recta. Bueno, precisar sobre cómo fue exactamente la evolución del Maestro Jesús a nuestro nivel es imposible. Lo que sí podemos afirmar fue que Jesús, dentro de ese proceso evolutivo, tuvo que pasar en otros mundos y en otras circunstancias las mismas situaciones por las que nosotros pasamos. Porque la ley de evolución obedece a una ley de la naturaleza. Todos evolucionamos, todos tenemos que pasar por las mismas experiencias. No significa que va a vivir exactamente la misma prueba o la misma expiación, pero todos a grosso modo, a nivel general, tenemos dentro del proceso evolutivo que pasar por todas las experiencias. Eso también es igualdad. Y Jesús, aún siendo ya un espíritu puro, sigue evolucionando. Eso es un tema bastante interesante y que tiene connotaciones filosóficas, porque si Jesús no estuviera evolucionando, significa que alcanzó el nivel de Dios, y Dios es inalcanzable. Entonces es algo que todavía, por la falta de ese desarrollo del sentido moral que nos habla Kardec, nosotros no podemos comprender, pero tengamos la seguridad que por la ley de evolución, por la ley de igualdad, Jesús tuvo que pasar en general por todas las mismas situaciones que nosotros pasamos hace miles de millones de años, porque Jesús es un espíritu puro desde antes de que la tierra se formara, es decir, tiene más de 4.500 millones de años siendo un espíritu puro. Nada más con eso nos podemos imaginar el nivel de guía que tenemos nosotros aquí en la Tierra y en el sistema solar. Tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión de la evolución en línea recta, porque dicen que fue Emmanuel quien inventó eso, porque está en el Consolador prometido. Y quien inventó eso, si fue inventado, fueron los espíritus respondiendo a Allan Kardec en la cuestión 115A. Los dóciles evolucionan más rápido que los rebeldes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? É que as eternidades são diferentes. Está mais adelante em Livro dos Espíritos, não me recordo a questão. E qual é a diferença depois que chega? Ele não evolucionou em linha recta, pero chegou depois. Qual é a diferença entre ele e aquele que evolucionou em linha recta para Deus? Nenhuma. Agora,
José explicou. Todos temos que passar por la mesma experiência. Pode não ser exatamente da mesma forma. Vamos dar um exemplo gráfico rapidamente. Nós todos recebemos a incumbência de levar uma melancia, uma sandia. Temos que entregar. A sandia está aqui, há montão de sandias, cada um tem que agarrar uma e levar até certo ponto. Então, ele primeiro agarra a sandia, quer sair antes de los demás e tropeça. A sandia se corrompeu, caiu em solo. Ele entregou a sandia? Não. O outro agarra a sandia, viu que o outro caiu, põe atenção, sale, chega aí adelante, tem hambre terrível. Ele pensa, ai Deus meu, eu não aguento, eu comer uma parte desta sandia, não? E parte da sandia, quando chega para entregar, a sandia já está podrida, porque ela cortou. Ele entregou a sandia? Não. Aí outro agarra a sandia e sai caminhando e vem alguém e lhe diz assim, você sabe que te encargaram de entregar uma, não? Nós podemos, además de ser capital para nós, entregar muitas mais, porque aí quantas semillas há aí? Vamos comer esta sandia nós e plantar. E aí nós entregamos um montão de sandia. Ele entregou a sandia? Não entregou a sandia. Outro agarra a sandia, toma cuidado para não cair, tem hambre, pero o compromisso é entregar a sandia, ele então não a come, encontra o que quer que ele comam junto para plantar, pero ele disse, minha incumbência é entregar esta sandia, e la entrega. Esta é a evolução em linha recta. Tudo bem? Los rebeldes se rezagam, porque se rompeu aqui, terá que volver para agarrar outra. É outra reencarnação. Estava em uma encarnação, teve que reencarnar. Ele que chegou afora, ela comeu, vai ter que volver para... É uma outra reencarnação, porque em la encarnação ele não cumpriu. O mesmo com o outro, que come a sandia e vai plantar a sandia, que não foi a incumbência que recebeu. Esta é a multiplicação de los panes, de la parábola, que a gente vai recordar hoje também. Muchas gracias. José Larón, ¿cómo concilia la doctrina espírita la justicia de Dios con las desigualdades sociales? Muchas gracias, hermano Roy. Yo creo que Amalia Domingo Soler tiene una frase que a mí me encanta cuando se refiere a los renglones torcidos de Dios. Muy poética, ¿no? Pero muy realista. Aún las grandes injusticias, las grandes miserias, cuando ya lo miramos con la lupa del espiritismo, ¿será injusticia? No, no existen injusticias. Existen procesos de reparación y existen procesos de concientización para nosotros. ¿Nos da pesar? Claro que sí. Hasta eso se pagaba. En ese sentido podemos decir claramente, las injusticias sociales son parte del proceso evolutivo. Es parte de la oportunidad mía para poder evolucionar. Es parte de la comunidad. Si ustedes se fijan, hay países donde no hay algunos problemas de los que no hay en Honduras, pero realmente todos los lados que nosotros podamos divisar, hay algún problema. Ese es el nivel de deuda y ese es el nivel de expiación que tienen que sufrir. En ese sentido, recapitulando, no existen las verdaderas injusticias. Existen las grandes reparaciones que son muy dolorosas ante nuestros ojos, pero que hay que saber expresarlas y hay que saber vivirlas y sobre todo hay que saber pasarlas. Sí, señor. Aplauso para ti. Muchas gracias. Carlos Campetti, ¿cuál es la diferencia entre expiación, misión y prueba? Bien, expiação. Dentro do exemplo que estava sendo dado, não? A pessoa tem que reencarnar por questões de necessidade de experiência em la riqueza. Então, você vai nascer em uma família muito rica. E a proposta dele é saber utilizar esta riqueza para generar emprego, para auxiliar a educação da população e assim sucessivamente. Ele pode reencarnar e cumprir, mas ele não cumpre.
Llega aqui e quer multiplicar, 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 e não quer saber das necessidades de los demás, e então não cumpre. Aí abriu um processo necessário chamado de reparação do engano que cometeu. Viene uma expiação em função disto. Então, uma encarnação, ¿no? Quando nós lá temos, é por isso que Kardec pergunta o objetivo da encarnação e o objetivo da reencarnação. É lá na reencarnação que ele põe expiação. Então, se o indivíduo camina bem, tuvo que nascer na pobreza, está programado, ele programou o mundo espiritual, mas não programou porque tinha deudas, é que ele necessita passar por a experiência. Pero chega aqui, se rebela em contra del rico, empieza a roubar e a fazer movimentos sociais para sacar de los ricos e estas coisas. Ele está cumprindo a tarefa conforme ele mesmo havia programado no mundo espiritual, ou a oportunidade que ele recebeu, tampouco está. Aí genera uma necessidade de expiação. Vai nascer em la miséria, pero em condição pior de lo que estava em la primeira hora. O que é uma missão? Missão é quando o espírito recebe uma tarefa, e esta tarefa pode ser o cuidado de los hijos, mamá e papá. É missão. É uma das mais grandes missões que nós, generalmente, neste planeta, temos. De ser papá e mamá e educar a nossos filhos. Bem, então, há outros que são missionários, como Divaldo Franco, como Chico, Madre Teresa de Calcuta, e assim vamos. Muito bem. Eles vieram também em função de compromissos do passado, para muitas vezes reparar o que ocorreu atrás e agora ser bem. Quando vem uma programação de reparação de coisas que não hicieron bem, para agora ser, estão simplesmente cumprindo o programado. Pero em certas circunstâncias miramos e sacamos a conclusão: este indivíduo ultrapassou, porque não é possível. A tarefa que sabíamos era tal, e isso, e disto foi para... Bueno, Divaldo Franco e Nilson Pereira, não necessitam concordar com isto, pero eles não só são completistas, que é um espírito completista, que cumpriu sua tarefa programada para aquela encarnação, ou reencarnação. E Divaldo e Nilson, em meu ponto de vista, ultrapassaram isso. Divaldo e Nilson. E Chico Xavier também. Aí não podemos citar personagens para dar exemplos, pero há personagens que estão em uma tarefa e de repente sofrem algum processo, alguma dificuldade e não pode seguir com a tarefa. Pero hemos visto que há espíritos que não desistem. Eles seguem tentando, trabalhando, se autossuperando, mesmo com a limitação. Vamos allá. Jerônimo Mendonça. Eu o conheci quando ele aún movia alguma coisa. Le puseram em uma cama em um centro espírita e eu escutei uma charla dele. Aún movia alguma coisa do corpo. Depois lo vi na Federação Espírita Brasileira, só lo movia a boca. Não movia nada mais. Quem foi ele? Romance de uma Reina, de Rochester. Ele foi Horenzeb, um espírito tremendo magnetizador, que explotou muita gente, isso, coisas horríveis, conforme está descrito em livro, que bueno, eu li este livro, Romance de uma Reina, que são 2 volumes, durante o dia, porque por la noite, antes de acostar-me, eu lia Emmanuel, porque senão eu tinha pesadilla. Para ver como a descrição dele é cruda. E ele mesmo disse, quando lhe perguntaram, Jerônimo, eu sou Horenzeb. E terminou em El Catre. Ele, da forma como estava, mantuvo uma obra social. E isso um trabalho magnífico de divulgação do Espiritismo. Então, a vezes o Espírito está em uma expiação e ele transforma isso em uma missão, porque vai mais allá. E, a vezes, dentro da proposta de reparação, está uma tarefa que pode ser considerada uma missão, porque ultrapassa os limites simples, no que vai divulgar, por exemplo, o Espiritismo para muita mais gente. Mais ou menos. Muy bien. María de la Gracia, muchas personas permanecen durante años en relaciones donde sufren violencia psicológica,
abandono, o conviven con un cónyuge alcohólico creyendo que esa es su cruz y que deben soportarla para evolucionar. Permanecer en ese sufrimiento es realmente un deber moral. Oiga, nosotros tenemos algo que se llama discernimiento, ¿verdad? Podemos tener un compromiso moral con ciertas almas, pero si eso está haciendo daño no solo a la persona, ya sea el hombre o a la mujer, y a todos sus hijos que están afectados, viendo esta falta de respeto, viendo esta disfuncionalidad familiar y mantenerse en esa posición, se llama masoquismo. ¿Me explico? La doctrina espírita te dice que debes tratar todas las estrategias de amor para hacer con que eso funcione. Pero si eso llega al rayar la falta de respeto, la amenaza a la vida y sobre todo comprometer la descendencia que da ahí, mis hermanos, es masoquismo, es querer ser un avatar, tornarse mártir, va a ganar un reumatismo, además de otras cosas, porque nosotros no podemos ultrapasar nuestra capacidad de resistir para poner el título de la religión, que ella fue una santa, que aguantó el fulano, que pasó por todo la ciudad y en cada cosa hizo un núcleo y qué sé yo. Es una decisión muy personal de cada cual. Pero estamos hablando cuando hay violencia. Así es. Cuando hay violencia. Porque hay personas que perdonan de verdad. Y a veces dicen esto, voy a recibir a fulano, que él tuvo con fulano, se creen, me engano. Yo sé porque es el día a día de mi profesión, atendiendo. Y dice, voy a recibir a este señor en mi casa porque el papá de mis hijos, pero yo no quiero. Mentira, lo quieres. Con todo el dolor que llevas encima, lo voy a recibir porque es el papá de mis hijos. Ella todavía lo quiere, ¿verdad? Vas a recibir. Porque ningún ser humano es obligado, en nombre de la religión o de cualquier situación, a soportar azotes, maltrato, violencia, falta de respeto y quedarse ahí para ser un mártir porque fue una gran madre, fue un gran padre. No, señor, no existe eso. La doctrina espírita sí nos invita a tratar todas las estrategias para que ese hogar sea funcional. Pero rayó la falta de respeto. Miren, ¿ves? No tenemos por qué nosotros hacer esto. Tú vete para allá, yo vengo para acá. Vamos en la próxima. Reanudamos. Pero no hacer daño a sí mismo, al otro y a su descendencia. Porque eso es un gran problema que uno va a generar. No sé si me estoy explicando. Entendido. Si alguien quiere complementar. Sí, y realmente muy de acuerdo con la doctora y lo explicó de una manera mucho más detallada de lo que yo les voy a decir. El espiritismo es la ciencia del razonamiento. Exacto. Y la doctora María de la Gracia mencionó algo. Cuando estamos hablando de violencia, ¿verdad? De violencia, realmente es un problema social gigantesco, Sí. ¿verdad? Los fallecimientos por violencia doméstica. Para la mujer en Honduras, esas tasas están siendo incrementadas y es terrible. Sí. Entonces, como espíritas, razonemos bien con quién estamos. No estamos invitando a que se divorcien, ni quiera Dios, pero estamos invitando a que razonen que si su vida está en peligro Y sus hijos. y sus hijos están en peligro, la oración le va a dar mucha fuerza, pero le va a dar más seguridad que tome decisiones correctas, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Y Gracias. también por razones económicas. Claro. Uno entiende que yo aguanto eso por mis hijos porque él es la fuente del hogar. Eso es un achantamiento, es una comodidad. Va a ser difícil para ti vivir sin los ingresos de él, pero ámate. Amar al prójimo empieza con el amor a sí mismo. No hay condición de estar con esa persona. Esto, sabes que va a ser difícil para ti, te tienes que luchar, trabajar. Iba a decir una palabra en español de Panamá, después me acordé que aquí es feo. En Panamá, cuando, ¿sabes? Luchas mucho, se dice zurrar, pero aquí zurrar tiene otro sentido.
Pero cuando luchas así demasiado, sabes que Dios proveerá y va a abrir para tus hijos y para ti, pero tienes que tener la fe que persevera, la fe que persevera. Echa para adelante, vas a lavar ropa, vas a hacer esto. No es indigno cualquier trabajo que se haga con amor, el más sencillo de todos, es muy digno. Muy bien. Por eso la doctrina espírita nos invita a la fe razonada. Usemos la razón, hermanos. José Ángel, el autoconocimiento es fundamental para la reforma íntima. ¿Cómo podemos reconocer aquellas imperfecciones que somos capaces de identificar fácilmente en los demás, pero nos cuesta aceptar en nosotros mismos? Esa pregunta la hizo Kardec y está en la 919A. Después de que los espíritus le responden a Kardec que la forma más fácil de nosotros poder resistir a la incitación del mal es el conocerse a sí mismo, Kardec fue insistente. Y la respuesta la da el espíritu de San Agustín de Hipona y deja muy claro un ejercicio que él hacía cuando estuvo encarnado. Llegar a la casa y analizar con rigor todo lo que se hizo en el día. Yo analizo, yo estuve en el trabajo, a quién le respondí mal, a quién le respondí bien, tuve paciencia, fui sereno. Pero para eso hay que hacer lo que dice Juana de Ángelis, hay que desnudarse y contemplarse como se es. Y por un momento olvidarse de los demás y hacer un análisis crítico de nosotros mismos. Pero para eso se necesita un espacio. Porque muchas veces nosotros nos movemos con un movimiento demasiado rápido en el día a día y no nos damos ese espacio de analizarnos cómo estamos actuando. Entonces Agustín de Hipona sugiere, como lo hacía él, preferiblemente en la noche nosotros lleguemos y meditemos. ¿Cómo reaccioné yo hoy en la vía, ante el tráfico, en el banco, con el compañero de trabajo que me irrita, con mi esposa, con mis hijos? Y yo empiezo a hacer ese análisis y si lo hago de una manera rigurosa, despojándome de todas las concepciones que tengo de los demás, yo voy a llegar a una conclusión muy sencilla y es, esto estuvo bien y esto estuvo mal. ¿Por qué? Porque todos nosotros en el fondo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pregunta 621 del Libro de los Espíritus. ¿Dónde se encuentran inscritas las leyes divinas? En la conciencia. Ahora, evidentemente, hay casos donde la conciencia está tan dormida que no hay capacidad para eso. Para este tipo de espíritus que tienen poca capacidad de poder discernir, de hacer autoanálisis, la expiación, las pruebas que la misma vida les impondrá, les permitirá poder despertar y empezar a hacer ese análisis. Todos tenemos nuestro momento en que empezamos a hacer ese ejercicio. Muy bien, muchísimas gracias. José Larón, ¿cómo vencer el egoísmo y el orgullo según la doctrina espírita? Yo creo que es importante la introducción que el hermano José Ángel nos da. Conocerse a sí mismo. Hermanos, así como tenemos debilidades, también tenemos fortalezas. En la parte del tema mencionábamos cuál es nuestro origen divino. Somos hijos de Dios, somos hijos del Ser Supremo que nos dio la oportunidad de existir. Cuando nosotros nos sometemos con humildad y reconocemos esa grandeza de Dios y nos dejamos llevar por su mano, vamos a vencer cualquier elemento. De hecho, el libro de los Espíritus ya nos plantea que si nosotros, le preguntan que si nosotros podemos vencer las malas influencias. Claro que sí, dice, con la voluntad. Y en ese sentido, yo creo que aprovechamos a hacer esa invitación, porque esa pregunta es parte de este despertar, es parte de este compromiso. Yo creo que el ejercicio que comenta el hermano José Ángel, ya nosotros como espíritas tenemos la madurez de hacerlo a cada momento. Ya la conciencia, como decíamos, yo creo que la conciencia de los espíritas es una brújula bien pulida, que ya nos dice inmediatamente si estamos cometiendo un error, si estamos siendo orgullosos, si estamos siendo egoístas. Ya es momento entonces de poner en práctica esas enseñanzas del Evangelio, donde nos digan si hay orgullo, si hay egoísmo. Bueno, tenemos que poner en práctica la humildad,
tenemos que poner en práctica las enseñanzas que recibimos a diario y las comprobaciones. Tenemos que poner en práctica también ese temor a la ley de causa y efecto. ¿Quién quiere tener un buen porvenir? Todos lo tenemos, todos lo queremos tener. En ese sentido, hermanos, podemos, ya Dios nos pone las herramientas para poder combatir el orgullo y el egoísmo. Todo es que nosotros digamos, hoy comienzo a hacerlo. Fallé, me levanto y vuelvo a hacerlo, porque de esta vida no tenemos que irnos tan aplazados. Acá. ¿Se acuerda que yo mencioné a Teresita de Jesús? Es el único libro espírita, el libro católico, vendido en librería espírita. Qué curioso, ¿no? El libro se llama Historias de un alma. Y ella habla justamente de esto, del proceso de infancia espiritual. Y ella soñaba porque ella quería llegar a Jesús. Pero llegar a Jesús, yo soy un pajarito de débil plumaje. ¿Cómo yo llego? Ah, Jesús va a ser mi ascensor. Jesús va a ser mi ascensor. Y ella con su lenguaje casi infantil, porque era una mujer de 15 años, soñadora, ella para nosotros abre un sendero dentro de este proceso, que ella dijo que la mejor manera para nosotros empezar a quitar la capa de las cosas que nosotros identificamos en nosotros y que necesitan ser rectificadas, es hacer lo que se llama los pequeños actos de virtud. Y ella, en el mismo libro ella menciona varios, pero eso es una cosa linda, porque ella dijo que como era la más joven de convento, cuando tocaban a la puerta, todo el mundo quería salir corriendo, para por lo menos ver la calle, ¿no? Y ella dijo, no, voy a darle oportunidad a la mayorcita, porque las piernas van planchando el piso, ¿verdad? Entonces ella en la clase de pintura o de lo que fuera, ella quitaba el delantal con mucha pasta, muy despacito, y entonces las otras decían, y una de estas le dijo, Madre Teresa del Niño Jesús, con esta lentitud, usted nunca va a llegar a la puerta. Y ella dijo, Señor, tú has visto mi intención. Es así que uno crece, con la intención de querer hacer correcciones. Te gusta el pastel y viene la persona de allá con la bandeja y tú vienes hipnotizando el mayor pedazo. Traen 4 pedazos acá y entonces él coge que yo había hipnotizado. Digo, ay, Aarón, ese era el mío. ¿Ves? ¿Ves cómo nosotros somos? El egoísmo hace con que yo quiera las cosas para mí primero, pero resulta que el mayor lo agarras tú y el otro mayorcito lo agarras tú y me va a tocar el pedacito ese chiquitito aquí, antes que él me coge el otro. Es el egoísmo. Entonces tú te identificas, es lo que dijo él, identifica dónde te tienes que trabajar. Y cuando empezamos la FEDAC, Ana decía así, ay, identifiqué tanta cosa mala en mí, mala que tengo que corregir, que la lista está muy pesada. Y mi esposo, que es muy bromista, dice, no te preocupes con eso, ama, solo ama. Y ya vas identificando, ¿ves? Para que ustedes vean que lo que hablamos aquí es accesible y todo lo podemos hacer. Es una cuestión de actitud y decisión. Muy bien. Como podrán imaginarse, hay muchas preguntas más, pero el tiempo solo nos permite hacer una pregunta adicional para cada uno de los expositores. La última pregunta para nuestro querido Carlos Campetti. ¿Es el dolor el único motor para despertar la conciencia? No, el amor es el más importante de ellos. Y el dolor es un recurso de la providencia divina para educarnos, impulsionarnos. Yo era niño, tenía 10 años, vivía en una ciudad muy pequeñita y yo ponía una cajita aquí con los instrumentos para limpiar los zapatos de las personas para ganar algún dinerito. Y un día yo voy caminando y escucho una frenada muy fea del autobús que entraba en la ciudad para dejar la gente y salía. Cuando yo miré, el autobús había atropellado un perrito.
El condutor, cuando frenó, frenó sobre el perrito y lo llevó por 1 metro más o menos. No había salvación para el perrito. Tuvieron que sacrificarle. Y yo tenía menos de 10 años y yo me pregunté, ¿por qué Dios permite que un ser como ese inocente sofra de esta forma? Los años se han pasado hasta que yo me deparé con León Denis. El problema del ser y del destino, que en portugués fue traducido como el problema del ser, del destino y del dolor. No sé cómo está en español. Porque la última parte del libro trata del dolor. Y el dolor tiene varias funciones. Recomiendo la lectura. Y una de las funciones es impulsar el progreso de la criatura. Yo os pregunto, ¿por qué es que la gallina está al lado de la carretera con sus pollitos y ellos no entran en la carretera? El cerebro de la gallina y dos pollitos es de este tamanito. ¿Por qué no entran? Porque ellos aprenden por impresión y graban el principio espiritual. Por ver otro ser atropellado, por haber corrido. Entonces el perrito aprendió. No sé si ya habéis observado esto. Hay perrito que llega ahí para cruzar la calle, él mira primero para acá, después para allá. Y solo cruza cuando no ve ningún coche. ¿Ya habéis visto esto? Él ya aprendió. Así que el dolor nos lleva a aprender las experiencias. Y aquello que nosotros llamamos dolor, como la cruz, por ejemplo, ¿no? Que es el gran desafío, que sería una beca, también es oportunidad de aprendizaje, entonces, el dolor. Utilizando a beca de la cruz, vamos passar por os dolores necessários. Mi padre tinha o hábito de repetir isto sempre. Bendecido es el dolor, porque despierta los corazones para la vida eterna, conforme está en el registro. Muy bien, muchas gracias. María de la Gracia, ¿qué consejos nos da para mantener vida espiritual activa cuando el trabajo y la rutina nos absorbe todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo? Todos nosotros que ya estamos con la conciencia un poquito despierta, 24 horas para nosotros queda corta, ¿o no? ¿Ah? ¿Sienten eso? Que queda corta. Cuando está con compromiso de verdad, integrado. Disciplina. Disciplina. Cuando le preguntaron a Chico Xavier, Emmanuel, si quería ser puente del mundo espiritual con los hombres, él dijo que sí. Y entonces, él dijo, ¿y qué tengo que hacer para eso? Disciplina. Y el segundo, disciplina. Y tercero, disciplina. Disciplina física, intelectual y moral. Son las 3 cosas que tenemos que hacer. Ah, pero mi día está ocupado. Y yo vivo con una vida social intensísima. No tengo tiempo de ir a la casa espírita. O no tengo tiempo de un día a la semana, por lo menos, hacer un evangelio. Eso es una opción personal. No es justificativa. Porque todos estamos ocupados. Y todos tenemos el deber de progresar. El que haya recibido esa beca, ¿usted sabe lo que está 9 meses en una cueva? Todos pasamos por ahí, pero no tenemos conciencia de esto. Y después la paridera, ¡uy, qué sacrificio para la mujer! Y los problemas, los traumatismos, y los niños que van a venir con compromiso por esta paridera, los 5 años, mami, ya acabé, todas esas cosas que pasan. Esto, hay que tener responsabilidad. Entonces, si ya tienes así de discernimiento y quieres, porque muchos quedan de encarnación en encarnación esperando para ver, la otra vez yo lo voy a hacer, la otra vez no. Si ya despertaste y tú crees que vale la pena esta oportunidad y quieres vivir esa estrategia, en las 20 horas que estás despierto, en las 18 horas que estás despierto, busca un día a la semana. Empieza así, un día a la semana para que deja que la gota de la luz divina te vaya invadiendo. Ay, de repente me hace tan bien, yo quiero 2 días, o quiero un poquito más, y establece un horario en donde tú vas a ser feliz, porque la luz cuando entra en la oscuridad nos trae paz. Disciplínate, y lo demás viene por añadidura. Muchas gracias. José Ángel, Jesús nos propone el amor, la caridad y el perdón como caminos de transformación.
¿Cómo llevar estas enseñanzas a la práctica cuando quien nos ha causado daño no reconoce su falta o nos sigue haciendo daño? Sí, bueno, quería agregar algo a lo que dijo María de la Gracia, porque es un tema complejo. Siempre encontramos personas que alegan que el trabajo no les permite cumplir con las actividades y ahí encontramos muchos matices. Y la recomendación que doy yo para aquellas personas que de pronto están en el nivel más extremo, porque los otros deben seguir la línea de la disciplina, a veces nos hace falta es voluntad, pero yo recuerdo una época en la que tenía un trabajo o tenía una opción laboral en la que aceptarlo implicaba no asistir al centro espírita por el horario. Y recuerdo que alguien me recomendó esa vez, un espírita ya de muchos años, en esas situaciones ora siempre y pídele a los guías espirituales que te ayuden en el trabajo para que se te abran los caminos. Yo hice eso y poco a poco, cuando el mundo espiritual ve nuestra buena voluntad, nuestra disposición de servir y ayudar, le van abriendo los caminos a uno. De pronto no en un mes, en un año, pero en 2 años uno puede ver cuando insiste y persevera en el trabajo espírita cómo se le van abriendo los caminos, porque si Dios nos ama y los guías quieren que nosotros nos comprometamos con el trabajo espírita, ¿cómo uno va a pensar que no le van a ayudar a uno a despejar las situaciones para que se pueda trabajar? Entonces, a esas personas les invitaría a orar, a pedirle a los guías espirituales que les ayuden para poder vincularse con más facilidad en el tiempo, en el trabajo. Y con respecto a la pregunta, pues, realmente que me hacen, hay que estudiar más la vida de Jesús. Porque cuando nosotros esperamos ser buenos, ser indulgentes o perdonar conforme a la actitud que tenga el otro, pues dejamos simplemente de perder la acción buena. Y estudiar a Jesús es el mayor ejemplo. Hablábamos en la conferencia el ejemplo de Jesús cuando estando en la cruz, después de haber sido pisoteado, maltratado, fustigado, humillado de todas las formas posibles, eleva una plegaria y dice: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, con esa gran claridad que tenía de nuestra realidad espiritual, pidió a Dios para que ayudara a todos aquellos hermanos que se estaban equivocando, porque recordemos que quien realmente se perjudica es quien hace el mal. Entonces, cuando alguien me hace algo a mí, yo no tengo que pensar en que voy a perdonar si esa persona me pide perdón, no, yo tengo que ver es a alguien que se ha comprometido con la ley divina y necesita de ayuda. Yo estoy saliendo, recordemos eso, cuando nosotros recibimos ataques, calumnias, traiciones, injurias, de cierta forma, cuando son muy fuertes, estamos saldando, y si lo hacemos bien, saldamos bien. Entonces, yo la invitación que siempre hago en estas situaciones es: estudiemos la vida de Jesús, pero metiéndose en el cuento, tomar las obras de Humberto de Campos, Buena Nueva, las obras de Amelia Rodríguez, que en español tenemos muchísimas, Primicias del Reino, Trigo de Dios, Por los Caminos de Jesús. Hace poco salió uno nuevo en español, Viviendo con Jesús. Todas esas obras de Amelia Rodríguez, uno las estudia y uno ve la forma como ella habla, le va a ayudar a uno a entender que lo que hizo Jesús, uno lo puede también replicar. Creo que la mejor forma de poder aplicar la caridad tal como Jesús la entendía es estudiando a Jesús y comprendiéndolo. Muchísimas gracias. Y finalmente, concluimos con Osiel Aarón. ¿Por qué el espiritismo afirma que fuera de la caridad no hay salvación? Úpale. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias por terminar con esa pregunta. En la historia si vamos a la historia de las diferentes religiones, la vez pasada, bueno, en una clase me pusieron a leer un librito que era de San Anselmo, ¿verdad? Proslogion se llamaba. Y explicaba que las personas siempre han querido comprobar la existencia de Dios, pero que realmente lo que pudieron, hasta donde pudieron llegar, es a crear un dogma y decir: no, definitivamente para conocer a Dios, primero hay que creer en Él,
Por eso lo mencioné en la charla, ¿verdad? Y después hay que razonar. Esa fue la gran salida. Ya después el espiritismo nos viene y nos dice, no tenemos que ser así. Primero tenemos que pensar y ya después tenemos que aceptar si realmente nuestro raciocinio así lo decide, ¿verdad? Cuando el maestro Kardec, mediante los espíritus, nos enseñan entonces, fuera de la religión hay salvación, o mejor, fuera de la caridad, nos pone a pensar y nos ponemos a razonar. Y me retraigo a aquella historia hermosa cuando nos dicen las enseñanzas, ¿verdad? Bueno, pero Jesús realmente en ningún momento le dijo a la gente, hey, vamos a fundar una religión o vamos a crear un templo. ¿Cómo nos dicen las lecturas? Que Jesús fue tan humilde que no tuvo ni una piedra para recostar su cabeza y que su templo era la naturaleza. En ese sentido les decimos, el maestro Kardec nos completó la enseñanza moral cuando nos dice, fuera de la caridad no hay salvación. Porque podemos ir a cualquier templo, podemos tener la escuela espírita más hermosa que hemos soñado, pero si no practicamos la caridad, ¿en qué estamos? Si no practicamos el amor, si no practicamos la comprensión, ¿en qué estamos? Podemos ser los mejores expositores, los lectores más grandes del Evangelio, de la filosofía espírita, de la cantidad de libros que hay. Pero si no la practicamos, ¿en qué vamos a estar? Entonces, hermanos, yo creo que es oportuno quedarnos con ese mensaje. No nos preocupemos en pensar, ¿será que toda la gente tiene que ser espírita? Y ya lo explicaron los hermanos expositores. No, preocupémonos en que todos comprendan, difundamos el mensaje hermoso de que fuera de la caridad no hay salvación. Y ese es el sentido de este congreso que tenemos que poner en práctica. Bueno, quiere decir que para salvarnos tenemos que practicar la caridad. Y yo les hago otra pregunta a todos ustedes, perdón, con el hermano Roy. ¿Y qué es la salvación? Bueno, ya como espíritas sabemos que estamos hablando del progreso espiritual. Sí, ¿verdad? En ese sentido, queda la invitación para que pongamos en práctica cada día esa hermosa frase de fuera de la caridad no hay salvación. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas.